disnea, o sea, un paciente tiene disnea y tiene una espirometría obstructiva, ya te confirma que sí, verdaderamente le falta el aire. Hay pacientes que tienen una tos crónica que también se utiliza para investigarlo porque puede ser también que estén hiperreactivos. Obviamente para diagnóstico, pronóstico y seguimiento, el paciente con asma, EPOC, enfermedades neuromusculares, todas las enfermedades intersticiales, las valoraciones preoperatorias y la valoración de discapacidad. Son muchas las pruebas que podemos hacer, está dentro de esta la espirometría, que es lo que vamos a ver hoy, pero están las pruebas de reversibilidad al flujo, las pruebas de presiones de flujo, tanto en la inspiración como en la expiración, la gasometría arterial y hasta una prueba simple que da mucha información, como es la prueba de marcha o caminata de los 6 minutos. Esa es fácil porque eso se pone a caminar el paciente en una línea recta de 60 metros o de 30 metros ida y vuelta, con un oxímetro de pulso, se le toma la presión primero y se ve qué tanto el paciente anda o no. Imagínense que el paciente se cansa al minuto. Cuando usted le pone medicación, le repite la prueba en 3 meses, el paciente ahora le camina 5 minutos, ya usted sabe que está mejorando, que su capacidad de respuesta pulmonar es mayor. Pero vamos a hablar de la espirometría. La espirometría técnicamente es hablar de capacidad vital. Se le pone la variante de forzada porque la maniobra es forzada, valga la redundancia. Cuando hablamos de espirometría vamos a ver diferentes valores, todo eso lo vamos a ver en un ratito. Dentro de esto primero es la capacidad vital forzada. Es obviamente la maniobra que vamos a hacer en donde el paciente se va a llenar completamente de aire. Fíjense que ahí estaría la capacidad pulmonar total. Va a botar el aire de manera forzada durante 6 segundos y botaría el aire que corresponde al volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria, que es la capacidad vital. Se quedaría justamente solo con el volumen residual que no puede salir. Si vemos, cuando el paciente bota el aire, como lo hace de manera forzada, en el primer segundo va a botar el 80% del aire que tiene. Fíjense que ya hay un número clave, 80, y verán ahorita por qué. Entonces, si el paciente toma aire y lo bota fuerte, como lo botó fuerte, a principio va a botar el 80% del aire que tiene. Si yo hago una relación en lo que sería la capacidad vital forzada sobre el volumen respiratorio forzado, una relación entre estas, me va a dar 0.8. ¿Por qué 0.8? Porque usted va a botar el 80% del total cuando haga la maniobra. Si lo llevo a por ciento, sería un 80%. Ya yo sé que la relación FV1-FVC normal debe de ser un 80%. Miren que volvemos a mencionar lo mismo. Si hago una espirometría, voy a necesitar obviamente los datos del paciente, el nombre, pero ya la edad, el sexo, la raza, la talla, si fuma o no, me van a ayudar para poder establecer los valores predichos para ese paciente, no solamente para identificarlo. Y obviamente tengo que ver que el aparato esté calibrado. Recuerden que la altura cambia la presión inspiratoria de oxígeno. O sea, la FiO2 no es igual aquí a nivel del mar que si yo estuviera en la montaña. Entonces todos esos parámetros hay que tomarlos en cuenta y calibrar el aparato. Si vemos, cuando yo haga una espirometría, también tengo que saber si está bien hecha. ¿Por qué? Porque es el paciente que la va a hacer. O sea, no es una prueba dependiente del que va a explicar cómo hacerla, es el paciente que va a hacer la prueba, luego usted le explique de manera adecuada cómo la hará. Entonces usted tiene que saber que esté bien hecha. Por ejemplo, una espirometría bien hecha parte de cero, como el paciente botó el aire fuerte, en el primer segundo va a botar el 80% del aire, y a partir de ahí se le va a ir agotando el aire hasta llegar a los 6 segundos, y luego vuelve y hace una asa inspiratoria. Entonces una espirometría bien hecha parte de cero, tiene un pico, hace una asa descendente y obviamente la asa inspiratoria. Ahora bien, eso es lo normal, ¿verdad? Y tiene que durar 6 segundos mínimo. Si no dura 6 segundos en el adulto no sirve la prueba. En los niños menores de 10 años se establece que son 3 segundos. Entonces, miren por ejemplo esta prueba. Miren, el paciente botó el aire y cortó la prueba, eso no sirve. Este botó el aire y quiso volver a botar, no sirve. Este paciente hizo un impulso, pero luego fue que hizo el verdadero impulso, no sirve esa prueba. Miren, este cortó la prueba a los 3 segundos, obviamente no sirve esa prueba. Miren, este torrió y botó aire como quiso, esa prueba tampoco sirve. Entonces se la pongo para que vean que desde la gráfica uno puede ir viendo si la prueba sirve o no. ¿Qué es lo normal? Que parta de cero, que haga un pico flujo y una asa descendente. No hay que
llegar más de 6 segundos. Pero hay pacientes obstructivos que te botan más aire, pero no hay necesidad de hacer eso. Con 6 segundos es más que suficiente, eso lo establece la Asociación Americana del Tórax. Entonces, hago una espirometría. Todo eso lo van a entender más fácil cuando hagamos la espirometría con la ratito. Pero fíjense que, como depende del paciente, la espirometría tiene que tener un criterio, que es de repetibilidad. ¿Qué me dice el criterio de repetibilidad? Que entre las pruebas que yo haga, mínimo 3, no pueden haber más de 150 mililitros entre una y otra, tanto en el primer segundo como en la capacidad vital forzada. Si se fijan, la primera prueba tiene 5.11, que si le lleva mililitros es 5.110 mililitros. La segunda prueba tiene 5.080 y esta 5.090. Si se fijan, no hay más de 150 entre una y otra. Si me voy al primer segundo, pasa lo mismo. Esta tiene 4.110, 4.020 y 4.040. No hay más de 150 mililitros entre una y otra. Si eso se cumple, la prueba es categoría A. Mirenlo aquí, es categoría A. Si entre las pruebas hay más de 150 mililitros, pero menos de 200 mililitros, es categoría B. A partir de ahí, la prueba no debería ni interpretarse. Lo ideal es que todas sean A. Afortunadamente, esto no hay que calcularlo. Eso lo dice el mismo espirómetro. Ustedes lo van a ver en un rato. Le va a dar de una vez la calidad, si es grado A, grado B o adelante, ahí más adelante, ¿verdad? Si se fijan, cuando hablamos de espirometría, hablamos de dos términos: el mejor valor y el valor predicho. O sea, el mejor valor es el valor que hace el paciente, y el valor predicho es el valor que debió haber hecho el paciente en base a su talla, edad, sexo, raza, si fuma o no. ¿De dónde salen esos valores? De personas que se dedicaron a investigar, hicieron estudios poblacionales. En nuestro país no hay ninguno. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, que es el de Pérez Padilla, que fue hecho en el 2001, o el del Grupo Platino, que tiene 5 ciudades latinoamericanas, que fue hecho en el 2005. Los demás no es que no podrían utilizarse, pero por ejemplo, la población dominicana no es igual a la población europea, no es igual a la población canadiense, aunque no es igual a la población de otros países latinoamericanos. El dominicano y el chileno no se parecen. El dominicano y el argentino no se parecen. Nosotros somos más parecidos a los puertorriqueños, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, y depende hasta la región. Pero lamentablemente no tenemos un estudio estadístico que nos diga cuáles son los valores predichos para nuestra población. Tenemos que utilizar los más cercanos. Cuando hablamos de espirometría, y esto sí es verdad que lo van a entender más adelante, podemos ver la espirometría de dos maneras. Cuando ustedes vieron biofísica y estadística, le hablaron de la campana de Gauss. Entonces, en la campana de Gauss yo puedo ver por percentiles o punto medio. Si yo establezco como valor el punto medio, que es como lo hace la Asociación Americana del Tórax, los norteamericanos, siempre tengo un valor exacto, que sería el 80%. Ahora, los europeos dicen lo siguiente: después de los 35 años, usted pierde capacidad respiratoria. Igual como cuando usted viene en nefrología, también se pierde función renal. Entonces, si yo tomo el 80 como el valor real, dicen los europeos, voy a tener muchos pacientes que voy a subestimar si tienen una enfermedad. Imagínense que yo esté viendo un paciente de 80 años y lo trate con el 80%. Puedo ser muy estricto y el paciente no tener ningún problema, y yo decir que tiene un problema. Entonces, ¿qué dicen los europeos? Que no, que usted tiene que valorarlo en base al percentil más bajo dentro de lo normal. Entonces ellos establecen el límite inferior de la normalidad, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que hay dos maneras de evaluar la espirometría: por punto medio, o por ATS, por la Organización Americana del Tórax, o por límite inferior de la normalidad que establecen los europeos. Pero ambos son correctos. Vamos a hacer la espirometría y luego vamos a analizarla. A ver, un segundito. Ok, entonces miren todo lo que yo les mencioné, como lo voy a resumir en simplemente el mismo instrumento. Vamos a datos generales, vamos a ir a pacientes nuevos, vamos a poner mis datos, vamos a poner la fecha. Estamos a 13 del 11 del 25, ¿verdad? Vamos a poner mis datos.
como todo lo que yo les mencioné, el mismo aparato me lo va pidiendo. Entonces, fíjense qué va a pasar cuando yo conecte el espirómetro. Ojo, este es uno portátil, que da los mismos valores de uno de escritorio. La diferencia es que no hay que calibrarlo. Se calibra solo y verán a qué me refiero con calibrar. El mismo va a poner los valores de altitud y demás. Entonces, miren qué va a pasar ahora ya. Cuando yo le voy a hacer la prueba al test, la capacidad vital, miren cómo él va a calcular la temperatura, la humedad, la altitud, los valores de BPS, etc. Yo lo confirmo, él lo calcula solo. En los demás, usted tiene que entrarse a la página del tiempo y de todo para poner todos los valores. Entonces, ¿qué me va a pedir ahora? Que tape el estilete, o sea, que tape aquí detrás para que el aire que hay dentro se elimine, para que no se me sume ese aire al realizar la maniobra. Entonces, él me va a avisar cuando yo haga la maniobra. Ojo, no voy a hacer las 3 maniobras. Porque ustedes van a creer que todo es muy simple, pero no. Eso mantiene la boca abierta. Cuando usted se llena de aire y que bote el aire fuerte, usted está botando todo el aire con la boca abierta y en el primer segundo usted botó casi todo. Los 5 segundos restantes usted no sabe qué es lo que está botando, pero todavía hay. O sea que se ve simple, pero no. Entonces ustedes van a ver cómo sale de cero, hace el pico y va y lanza descendente. Ojo, no pretendo que quede normal, pero voy a matar, ¿verdad? Entonces fíjense ya cómo sale el valor. Ya duró mucho. Si se fijan, sale de cero, ¿verdad? Hace un pico, hace una salida descendente, vuelve y toma aire y tiene que durar al menos 6 segundos. ¿Se fijan ahí? Sí. Okay. Si me voy al reporte, vuelvo y le digo, no voy a hacer la 3 maniobras. Miren qué me va a decir el reporte antes de enseñarles todo lo demás. Vamos a enviar aquí. Abajo. Ok, mira, ni me pone la calidad. ¿Por qué usted cree que no me puso la calidad y me la pone como es? En FB1 y FB. Porque nada más es una maniobra, ¿con cuál lo va a comparar? O sea, si yo hago otras maniobras, va a bajar a A o a B, dependiendo si tiene más o menos de 200 mililitros. O sea, más de 150 y menos de 200. Entonces, miren aquí. Vamos a explicar. Primero la curva, tiene que estar bien hecha, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a los valores. Déjenme pararlo para que me puedan entender. Y ahora van a entender todo lo que le acabo de decir. Miren. Yo tengo 3 diagnósticos por espirometría. Una que esté normal, la otra que esté obstructiva y la tercera que sugiera restricción. Ojo, sugiera restricción. No puedo afirmar que hay restricción. Porque la única manera de yo saber que hay restricción es que todos los volúmenes están bajitos. Y yo no puedo saber si el volumen residual está bajito en una espirometría. Entonces yo puedo sugerir que hay restricción, mas no afirmar que hay restricción. La espirometría es esencial para el diagnóstico de obstrucción, no restricción. Entonces yo tengo 3 diagnósticos: que esté normal, que sugiera restricción o que sea obstructivo. Entonces miren, hay 2 formas de identificar los trastornos: por ATS, que es el punto medio, que decíamos 80, ¿verdad? Y por lodo europeo, que es el límite inferior de la normalidad. Olvídense de todos estos números y solamente van a ver 3. El valor que hizo, el mejor valor en la relación FB1-FBC, o sea, esto. Y el porcentaje luego de la FBC aquí. O sea, solamente van a ver ese valor y ese valor. Entonces, cuando una espirometría está normal, ¿cuánto dijimos ahorita que era la relación FB1-FBC? 0.880. Entonces, si la relación FB1-FBC está por encima de 80, tengo 2 caminos. O está normal o sugiere restricción. Ahora, ¿cómo yo sé si está normal o sugiere restricción? Con el porcentaje de la FBC, tomando el mismo valor 80. Entonces, si la relación FB1-FBC está igual o mayor a 80 y el porcentaje de la FBC está igual o mayor a 80, está normal. Si la relación FB1-FBC está mayor a 80, pero el porcentaje de la FBC está menor a 80, sugiere restricción. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Entonces, normal, esa 2 por encima de 80. Sugiere restricción, esta por encima de 80, esta por debajo de 80. Pero si la relación FB1-FBC está por debajo de 80, es diagnóstico de obstrucción.
está por encima de 80 o está normal o sugiere restricción. ¿Qué me lo va a diferenciar? El porcentaje de la FBC, mayor o menor. Entonces fíjense que eso es simple de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué dicen los europeos? Olvídense de este 80. Él dice, espérate, yo te voy a dar un valor que es el límite inferior de la normalidad, y en vez de tú decir que el valor normal es 80, el valor normal es el que te estoy dando para ese paciente. Entonces, ¿qué dice el europeo? Que el valor normal para mí mínimo, para estar normal, es 72.3. Entonces, todo lo que esté por debajo de 72.3 es obstrucción. Y todo lo que esté por encima de 72.3 o está normal o sugiere restricción, y la única diferencia va a ser igual con esto. Entonces, fíjense que la única diferencia va a ser eso. En vez de ser 80, es el valor que me dan aquí. Entonces, vamos a ver ahora si me han entendido. Una pregunta, por ejemplo, si basándonos en la idealización europea, si ese 72.3 está así, ¿verdad? Y la FBC me da por arriba de 72.3, ¿sería obstrucción? ¿Sería...? No, mira, obstrucción sería todo lo que esté por debajo de ese valor. Ajá, ok. Si está por encima de ese valor o está normal o sugiere restricción. Y ahí tomo igualito el 80 aquí. Ok. Ah, ok. Igualito el 80. Usted mencionó el límite inferior, pero Eso siempre se lo da la misma espirometría para la persona en el momento. porque usted puso hispano, entonces eso es Ajá, en base a lo estableciendo el criterio de Hannes, que también es un latinoamericano, está comparándolo con ese. Entonces, ahí lo que se va a medir es con la prueba 1, o sea, que dice 4.16. No. Lo que pasa es que vamos a ver más pruebas. Se supone que son varias pruebas. De esas varias pruebas se toma el mejor valor y se pone aquí. O sea, fíjense que va a coincidir con aquello porque nada más hice una. Pero van a haber más pruebas donde hay más valor y se toma el mejor. Ok. Pero van a ver ahora. Entonces, yéndonos para atrás, yo lo voy a ir poniendo espirometría y ustedes me van a ir diciendo que cómo está por ATS, por el límite inferior de la normalidad. El que se puede, si hay alguien en el momento no entendió, levanta la mano y se le explica, ¿ok? Entonces en la FBC siempre tomamos en cuenta el 80, independientemente si es por la línea de la orina o Sí, la línea de exacto. Sí, la FBC es el 80. Esa no cambia. Vamos a ver, Catalina, por ejemplo. No se lleven de los valores que diga ahí, porque eso puede variar. Si yo fuera a valorar ese paciente por ATS, ¿cómo estaría? Obstructivo. Ya no hay. ¿Por qué obstructivo? Porque la relación F1 y FBC está por debajo de 80. No tengo que buscar más nada, ¿verdad? Si lo fuera a analizar por el límite inferior de la normalidad, ¿cómo está? Está diferente. El valor normal para ese paciente es 62.4. Entonces estaría como Sugiere restricción. ¿Por qué? Porque el valor que hizo está por encima de ese valor, pero el porcentaje del FBC está menor a 80. ¿Alguien no entendió ahí? Fíjate que el valor que él puede hacer para estar normal es 62.4. ¿Cuánto hizo? 76.4. O sea, está por encima. Al estar por encima de ese valor, tengo dos opciones: está normal o sugiere restricción. ¿Qué me lo va a diferenciar? El porcentaje de la FBC. ¿Cuánto está en 58? Está por debajo de 80. Ya sugiere restricción. Entonces, fíjense que podría variar. ¿Por qué nada más tiene 2 pruebas? Porque ese señor, lo recuerdo como ahora, si le seguía haciendo, yo creo que le va a mandar el MG. Hasta se mareó. Al lado, verá ahora. Vamos a ver ahora cómo se mareó. Lo recuerdo como ahora ese loco. Ok, olvídense de estos valores para acá, le voy a explicar hasta en un ratito. Fíjense que ese tiene 3 pruebas. ¿Lo ven ahí? Sí. O sea, hasta ahí. Olvídense de eso de ahí para allá. ¿Cómo estaría ese paciente por ATS y por qué? Por ATS. Normal. Normal. Este está por Sí. encima de 80 y este está. Por encima de Y 80. por el límite inferior de la normalidad, Está por encima, está normal. también estaría normal porque los valores real para el 69.9 y 85, este está aquí. Entonces fíjense que ese sí tiene 3 pruebas, ¿lo ven? Pero fíjense que toma la mejor prueba de esas 3. Entonces de ahí para allá pasó lo siguiente, para que me entiendan con esta prueba. ¿Qué pasó de ahí para allá?
El paciente se le puso un broncodilatador, se repitió la prueba para valorar si mejoraba o no al broncodilatador, que es una espirometría con test broncodilatador. ¿Cuánto mejoran? Cuando aumenta en una de estas dos por encima de un 12%, ahí no aumentó. Entonces, como no aumentó, no responde al test broncodilatador. Entonces, yo hago una pregunta, a ver, te puedes equivocar, tranquilo. Si un paciente asmático, yo le hago una espirometría y está obstructiva, por ejemplo, pero no responde al broncodilatador, no respondió. ¿Eso es bueno o malo? ¿Por qué malo? Es bueno, Yo digo ¿Por qué que bueno? bueno. porque significa que no tiene una broncoconstricción. Exacto. En Por ese ese lado está momento, bien. entonces no tiene una crisis. Entonces, ¿es bueno y malo? Pero si la crisis es asmática, No, es bueno en el sentido de que el paciente no está reactivo, no está haciendo crisis. Pero es malo porque tiene una obstrucción fija, o sea, fíjense que no está mejorando los medicamentos. Entonces, por eso digo que es bueno y malo. ¿Dónde sí le doy mayor valor? Si el paciente se fuera a operar. Imagínense que por cualquier causa el paciente se va a operar y usted le hace una espirometría y está obstructivo, mejora el test broncodilatador y mejoró. Usted lo manda a operar Se mejoró el tipo de al broncodilatador y se normalizó después de se puso normal. ¿Lo manda a operar? No. ¿Por qué No. no yo podría mandar? No, porque mejoró. No, que Ok, imagínense el paciente va porque le van a hacer una colicistectomía. Es asmático, usted le hace la espirometría, está obstructiva, le pone un broncodilatador y se normalizó la espirometría. Respondió y está tan normal. ¿Lo mando a operar? No. Déjame ver allá. Yo creo que le puso el broncodilatador y mejoró, pero desde que se lo quite va a nacer y sigue Entonces, ¿qué le va a pasar a ese paciente cuando esté operando? Va a entrar en crisis. Entonces, no va a estar pendiente. lo que, No. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar cuando ese paciente lo vayan a entubar? Va a ser una broncoconstricción. ¿Qué va a pasar? Le van a suspender la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a poner medicamentos. Voy a esperar por lo menos 7 días y le voy a repetir la espirometría para ver que ya no responda al broncodilatador, porque ya no está reactivo. Entonces, fíjense que depende del paciente. Ahora, si es un paciente que está a su consulta, no se va a operar ni nada, y usted le hace la espirometría y responde al broncodilatador, usted sale feliz, porque usted sabe que con los medicamentos se va a poner bien. Entonces, fíjense que son pacientes diferentes. Y hay pacientes, por lo menos yo lo evalúo, respeto a mis colegas que lo hagan, pero el paciente asmático que va a mi consulta, que se va a hacer una abdominoplastía, yo le digo, vaya donde la secretaria, que le devuelvan el dinero y vaya a otro neumólogo. Por lógica, miren qué pasa. O sea, si el paciente es asmático y hace crisis frecuente, aunque la espirometría esté normal, hace crisis frecuente. Cuando el paciente le disminuye la circunferencia abdominal, las vísceras intraabdominales van a cambiar de tamaño. no. Cambia de tamaño el perímetro. Exacto. Entonces, cuando le cambia y le baja ese perímetro, ¿para dónde van a coger esas vísceras abdominales? Para arriba. ¿Y a quién le van a quitar movilidad? Al pulmón. Al diafragma. Y el paciente va a salir que le falta el aire. Entonces, después un dolor de cabeza para el neumólogo porque todo el tiempo se está ahogando. Entonces, yo se lo explico claro. Mire, yo no mando por algo mecánico, porque eso es algo mecánico. Algo que sí las guías establecen que si el paciente está estable se puede hacer, pero tiene un riesgo alto de hacer crisis frecuentes, lo que se acomoda. Pero entonces hay dolores de cabeza que yo no pongo. Ese paciente va a durar con usted algunos 4 o 5 meses, a cada rato en crisis, llamándolo a toda hora, con un problema que se provocó. Le digo, resuelve usted con un balón, vaya al gimnasio y después póngase una faja. ¿Entiendes? Porque yo no lo evalúo. Ahora, hay algo que se llama mini abdomen, que si le quitan un poco, es más como poner un poquito de cintura sin necesidad de poner una cinturita muy cerrada, que sí se podría. Antes yo lo valoraba, ya no lo valoro, porque hay cirujanos que te dicen, no, es una mini abdomen, y llega la paciente después que parece un reloj de arena. Entonces me evito eso y si no, o sea, si es un abdomen, yo no evalúo el paciente asmático para una abdominoplastia. No es que no se pueda. Vuelvo y le digo, yo no lo hago. Pero es porque ya tuve varios dolores de cabeza, ¿verdad? No todo el dinero se gana, ¿verdad? Entonces vamos a volver para acá, vamos a buscar otro paciente. ¿Cómo que del 98? ¿Alguien no ha entendido, señor? ¿Cómo está ese paciente por ATS? Está Revisa.
está posible. Posiblemente. Porque la relación FV1-FBC está por encima de 80. Sí, El porcentaje de la FBC está por debajo. exacto. ¿Y cómo estaría por límite inferior de la normalidad? Está también posiblemente Posiblemente restrictivo. restrictivo. Igual, sugiere restricción. Mira, el valor que debería tener 74, pero hizo 81. Ajá. Ajá. Pero este está por debajo de 80. Entonces, ¿a qué yo me refiero cuando hablo de restricción? Que el pulmón no tiene una buena extensibilidad. ¿A qué yo me refiero cuando hablo de obstrucción? Que hay un problema de la elasticidad. O sea, ya hay atrapado y no vuelve a separar más. Entonces, fíjense que en eso me sirve. Doctor, yo tengo una A la hora. pregunta. No, también la El ponemos. índice FEV. Esto Eso es- tiene un nombre. El índice de difenol. Ajá. Sí, también es mal llamado índice de Ah, qué difenol. mal. ¿Por qué mal llamado? Porque es con capacidad vital no forzada. Entonces, estas pruebas se hacen con capacidad vital forzada. Por eso se dice mal llamado índice de difenol. Porque no siempre se hace la capacidad vital forzada. Yo la puedo hacer hasta lenta. La diferencia de yo hacer una capacidad vital lenta que tengo que poner paciente a que todo mi voz coja aire, todo mi coja aire hasta que haya una respiración regular, luego se llene completamente de aire y luego lo vaya botando el paciente. Pero es lo mismo, me va a dar el mismo valor. Entonces, difenol hacía con esa, con la lenta, no la forzada, la capacidad vital. Entonces, déjenme enseñar otra cosa, déjenme un segundito. Entonces, fíjense que espirometría no es difícil. Es más, es espirometría según las guías europeas es de atención primaria. Pero eso es según las guías europeas. Eso según las guías europeas. Según este país, usted le lleva una espirometría a alguien que no sea neumólogo, y se arma el caos, que no debería, ¿verdad? Entonces, déjenme un segundito. Entonces, finalmente, para dejarlo tranquilo, estas son las cosas que vamos a ver en la materia, ¿verdad? Entonces, miren, yo sé que ustedes están dando la materia de imágenes, pero nosotros lo que más vamos a ver de inicio son radiografías de tórax, porque es el método más económico, más práctico, más asequible que tenemos para poder identificar un trastorno respiratorio. Por ejemplo, si el paciente tiene tos, fiebre, dolor torácico y sensación de falta de aire, una radiografía normal, ¿qué tiene técnicamente? Disnea psicogénica. Una gripe. Ah, bueno. Y si ahora tiene un infiltrado, ¿ahora qué tiene? ¿Perdón? Ahora tiene una neumonía, ¿verdad? Entonces fíjense cómo una radiografía me ayuda a distinguir entre cosas. Entonces, yo sé que su profesora de imágenes me explicó que las radiografías para realizarse tienen técnicas. Y yo tengo que ver que la radiografía esté bien hecha. Entonces, lo primero que es lo ideal para un paciente evaluarse pulmón es que la radiografía sea póstero anterior. O sea, que el rayo X entre por la parte posterior. Si entra por la parte anterior, el corazón se va a magnificar y va a haber áreas del pulmón que no voy a poder valorar adecuadamente. Entonces, es lo ideal que sea póstero anterior y una lateral. Eso es lo ideal. Entonces, cuando yo veo una radiografía, yo tengo que valorar la técnica. ¿Cómo yo valoro la técnica? Primero, que la radiografía esté centralizada. O sea, que esté en el chasis y esté en el medio, que no esté cortada, que no falte un pedacito del pulmón en ningún lado. Que no esté rotada, las clavículas estén equidistantes al cuerpo del esternón. Si yo levanto este hombro, me roto hacia este lado. ¿Y qué hago? Comprimo las estructuras que están aquí. Y ahorita creo que hay algo sin haber nada. Entonces no puede estar rotada. Que esté bien inspirada. Como yo sé que está bien inspirada, la radiografía se hace una inspiración máxima. El paciente se le dice, tome el aire, aguántelo. Ojo, yo puedo hacer una espirometría en expiración. Y no es que esté mal. Si yo tengo un neumotórax pequeño, yo quiero valorar bien, yo digo, verla en expiración máxima, o sea, rebote el aire, pero no es lo normal. Lo normal es una radiografía en inspiración completa. Entonces, ¿qué usted va a contar? Los arcos costales anteriores y posteriores. De 5 a 7 anteriores y de 6 a 9 posteriores. Es lo que debe ser por convenio. Eso puede variar dependiendo de las guías. Y hay un parámetro que es utilizado y no utilizado, que va a depender, que es la penetración. Si la radiografía es convencional, no debe de verse de más de 3 cuerpos vertebrales dorsales. Pero si es digital, usted puede ver la columna completa y no hay ningún problema. Entonces, por eso le digo valorado, ¿no? Como el aire permite que pase el rayo X,
Entonces, lo que es aire se ve negro, es radiolúcido o radiotransparente, porque permite que el rayo X pase. Ahora, lo que interfiere con el paso del rayo X se ve blanco, que sería radio opaco. A veces uno suele confundirse, no cree que opaco es, pero no. Entonces, si sigo viendo, por ejemplo, en una radiografía yo puedo identificar los ángulos del diafragma, ¿verdad? Puedo identificar obviamente el tejido celular subcutáneo, la parte ósea, el aire, el corazón y sus bordes, incluyendo el botón aórtico, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, etc. Entonces, fíjense que yo podría ver todo esto en una radiografía. Ahora bien, usted puede valorarlo de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, como usted desee. Lo que sí siempre se explica es que traten de llevar el mismo orden para que no borren algo. Pero si yo veo la radiografía y simplemente veo pulmón, fácilmente tiene un enfisema subcutáneo y no lo veo. O tiene una fractura costal y no la veo. Entonces fíjense que lo ideal es que usted valore siempre todo, es el conjunto. Es como el paciente no se ve un órgano, se ve completo. Entonces, ¿qué vamos a ver durante el transcurso de la materia? En los primeros temas, los infiltrados. ¿Qué son los infiltrados? Imagínense que las vesículas o alvéolos se llenan de secreción. Al llenarse de secreción, ¿se ven radiolúcidos o radiopacos? Radiopacos, porque igual que el corazón, que está lleno de sangre líquido, ¿y que, de qué se va a llenar esto? De secreción. Entonces yo voy a ver esa radiopacidad organizada, homogénea, en una parte del pulmón. El maestro yo lo devuelvo ahorita. Entonces fíjense cómo yo tengo ahí un infiltrado alvéolo intersticial. Le voy a explicar, a ver la diferencia en un ratito. Es esa radiopacidad que se ve ahí para iliar a derecha. Ojo, esto es derecho, esto es izquierdo. Como yo del lado derecho se pone la marca. Y segundo, miren el corazón para acá. ¿Verdad? Pero siempre es bueno ver la marca, porque si el paciente tiene una destrocardia, miren ahí como también veo el infiltrado. ¿Lo ven ahí? Miren ahí como tengo un infiltrado alvéolo intersticial difuso. Miren que me abarca ambos pulmones o campos inferiores. ¿Lo ven ahí? Entonces, si yo le enseño esta radiografía, te va a decir, pero se ve normal. Pero si la vi normal y dejo que el paciente progrese, va a llegar así. Entonces, cuando esto quiera, cuando esto le dé la gana, va a llegar así. Lleno de puntitos, que es un infiltrado miliar, que es un infiltrado intersticial. Eso es muy frecuente la tuberculosis miliar, lo vamos a ver en esa parte. Pero miren cómo se ve el pulmón lleno de puntitos, ¿verdad? ¿Qué también vamos a ver? En tomografía, miren ahí como veo un infiltrado y veo hasta broncograma aéreo. ¿Qué es un broncograma aéreo? Miren los bronquios llenos de aire dentro. Se marca, ¿lo ven? El infiltrado con broncograma aéreo. La tomografía se ve todo más chulo, pero no es con lo que se comienza. Ojalá comenzar todo con radiografía, la tomografía. Si ven, miren los ángulos del diafragma, por aquí no lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? El diafragma es un músculo. ¿De qué está lleno el músculo? Aparte de, obviamente, su tejido de sangre. El sangre tiene la misma densidad, se ve radio opaco, que sería esa línea, pero casi no se marca. Y si la lleno de líquido, ¿qué va a pasar? La va a borrar. Porque el líquido tiene la misma característica, el mismo color. Entonces, miren cómo ahí se borró el ángulo del diafragma y tengo un derrame pleural. Es justamente eso, un derrame pleural derecho, ¿verdad? Miren ahí un derrame pleural derecho. O sea, líquido en la pleura del lado derecho. Aquí hay un derrame pleural izquierdo. Pero ahí pasa algo más bonito. Hay algo que se llama signo de la silueta. ¿De qué color es el corazón? Del mismo que del líquido. Entonces, dos entidades iguales se superponen y usted no sabe hasta dónde llega ninguno. Entonces, fíjense cómo tengo el signo de la silueta. Yo sé que hay un derrame pleural. Miren hasta el pulmón como se ve con esa línea parabólica, pero yo no le puedo decir que tanto es corazón y que tanto es derrame. Ahí me ayudaría bastante o la tomografía o una radiografía lateral. O el paciente puede tener un derrame pleural bilateral. Si sigo viendo, si la veo en una tomografía, el paciente está acostado boca arriba, el líquido se va hacia abajo, miren ahí donde está el derrame, ¿lo ven? En tomografía se ve más bonito, yo sé que sí. Aquí hay un neumotórax, eso es derecho, esto es izquierdo. ¿De qué lado está el neumotórax? A ver, primero, antes que nada. Derecho, ¿por qué derecho? Porque no se ve. ¿Le ven la trama vascular? No se ve. Trama vascular. Los espacios intercostales se ensanchan. Entonces yo tengo un neumotórax del lado derecho. Fíjense que aquí
colapsadas. Miren ahí también, miren el pulmón ahí colapsado, ¿lo ven ahí? La pleura, ¿cómo se la puede distinguir? Miren ahí hay un motor y miren el pulmón colapsado. Y ahí hay un neumotor, así sigue esa línea blanca. ¿Ese es el pulmón colapsado? No, o sea, es que te pregunto Mira, si si ustedes me siguen, para ver que hay una línea que va separando ahí, ¿lo ven? Aquí se ve trama y ahí no se ve trama vascular. Si usted no me la enseña, yo no la veo. Entonces ahí hay un neumotor. Entonces imagínense ese paciente, usted tiene haciendo una pasantía, chocó en el motor, se cayó y llegó así. Y llega así, te dice, no tiene nadie, lo manda. Le llega después con un neumotor completo. Si usted le hubiese hecho una tomografía, la va a ver así. Hermoso. Más bonito, ahí se ve. Ahí sí, ¿verdad? También puedo tener masas, miren una masa, pues. Bueno. En esta nota eso miren una masa ahí. Miren otra masa. Ahí usted va a decir, ¿por qué se me están opacas? Va a depender si está más anterior o más posterior. Y dependiendo de la proyección del rayo, se va a ver más opaca o no. Entonces miren estas que son más posteriores, ¿cómo se ve? Más blanca. Miren otra ahí, dando una tomografía, pero piensen que no hay broncograma aéreo, no hay nada dentro, es una masa. Miren ahí masa. Eso es nódulo y masa, eso es una metástasis. Es un paciente que ya está. Qué lindo. Parece un arbolito de Navidad, ¿eh? Parece un arbolito. Entonces se hace. Entonces, esto es un absceso del pulmón. Imagínense en el pulmón, dentro, en el parénquima, hay pus, pero está englobado, está en esa cápsula, está ahí dentro. El pus se va hacia abajo y el aire hacia arriba. Usted va a ver una lesión redondeada con un nivel hidroaéreo, ¿lo ven ahí? Sí. El pus abajo y el aire arriba. Eso es un absceso del pulmón. Miren otro allá. Aquí, aunque diga caverna, no es caverna, pero para que puedan distinguir, miren un absceso ahí y miren otro ahí. Es muy diferente a una caverna, un hueco, un hoyo en el pulmón, que es mayormente producto de la tuberculosis. Miren ahí, con paredes más gruesas, pero no hay un nivel hidroaéreo. ¿Producto de qué? Mayormente de tuberculosis. Y ese, que es la última diapositiva, le pregunto, ¿qué ustedes ven ahí? Neumotoras. Un colapso del pulmón de este lado, me por ahí, ¿qué más ven? Y neumotoras. Un neumotórax de este lado, ¿qué más ven? Que está muerto. Un derrame de este lado, ¿qué más Sí, ven? eso mismo. Está mal tomada. Que el paciente está muerto casi. El corazón, ¿qué más? ¿Qué más ven? Pero mire, Y no tomar tomada. Pero yo no veo ni diafragma Hay ni nivel de estómago, diafragma, no ve nada. no veo corazón. Entonces, Le sacaron los órganos ya. siempre pongo esa radiografía por lo siguiente, señores. El error más grande que comete un médico es pensar que el radiólogo está viendo el paciente. Entonces, si usted va a mandar a hacer una imagen, póngale por lo menos qué usted está pensando. Y le pone un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de lo que usted cree. Ese paciente tuvo una tuberculosis pulmonar tan agresiva que le destruyó el pulmón derecho. ¿Qué hizo el izquierdo? Se hipertrofió para compensar la falta del derecho. Si se fijan, miren cómo tiene la tráquea completamente traccionada para acá. Miren la carina, miren el bronco principal derecho, lo que queda, miren el izquierdo para acá. Y ahí debería estar el corazón porque todas las estructuras están traccionadas. Por ahí debe de estar. Bueno. Eso se llama fibrotórax. Oh, mira qué Entonces, lindo. fíjate cómo, si yo no mando, yo digo, no, un derrame pleural, un neumotórax, ese se murió, ese. Y no. Entonces, las imágenes no se mandan a hacer sin al menos usted pensar que tiene el paciente. Esa era la última imagen. Por allá está militado, lo regresan, por